Gracias a Dios, al Señor y Rey, su amor es para siempre. El bueno es, sobre todo está, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Gracias a Dios, al Señor y Rey, su amor es para siempre. El bueno es, sobre todo está, su amor es para siempre. Cantad, 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 sí, cantad. Siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre con nosotros, siempre. Siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre con nosotros, siempre, siempre. Su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. La vida que Él nos da, su amor es para siempre. Cantad, 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 sí, cantad. Siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre con nosotros, siempre. Siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre con nosotros, siempre, siempre. Siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre con nosotros, siempre. Yo te quiero amar y tocar.
Amados hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes la comodidad de sus hogares, hermanos. Nos dirigimos a ustedes para poder, a través de nuestro Señor y el poder del Espíritu Santo, y a través de este servidor, pueda fluir este día una vez más la palabra de Dios. Vamos a orar antes, hermanos, todos juntos, unánimes, en un mismo sentir. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Bendito sea tu nombre, Dios. Tu palabra que fluye en nuestro interior, Señor, como ríos de agua viva, para poder, Señor, comprender y entender y aplicar y enseñar, Señor, tus escrituras. Te he pedido, Señor, por cada uno de mis hermanos, aquellos que están pasando por aflicción, por tribulación, que los consueles, Santo Padre, desde lo alto. Sabemos que tú, Señor, no dejas, Señor, desamparado a tus hijos. Sé tú con cada uno de ellos, tú sabes muy bien la situación de cada uno de ellos. Escudriña sus corazones, el que habla también, Señor, y permítenos conocer más de ti, Santo Padre, y poder ser realmente obedientes a tu palabra, considerando y sabiendo, Señor, que somos pecadores ante tu santidad, Señor. Redargúyenos, Señor, repréndenos si es necesario, porque así tú nos amas, y porque nos amas, Señor, nos hablas, nos exhortas y nos disciplinas. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por el pastor, por la vida del pastor, por nuestros hermanos los ancianos y por la vida de cada uno de mis hermanos, quienes das testimonio día a día, Señor, de que tú, Señor, vives hasta el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a tocar un tema. El título es Dialogando con Jesús. Y lo vamos a encontrar en Juan 4. Juan 4, del verso 1 al 26. La referencia bíblica, hermanos, de este encuentro no se encuentra plasmada solamente en uno de los 4 evangelios, y es el que acabo de citar, Juan. Juan, el autor, escribe, hermanos, esta historia, esta hermosa historia de Jesús y la mujer samaritana. Y para ir al contexto, hermanos, del autor, porque es importante, hermanos, entender el contexto de las Escrituras, porque genera, en este caso en particular, esta historia, hermanos, una necesidad de interpretar el texto, que es histórico y es cultural, que fue escrito en su época. Dice la palabra, hermanos, Juan 4, verso 1 al 26. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer o de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿No nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed,
mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Bien, hermanos. El Mesías era ya conocido y se hacía notar y conocer, hermanos, en medio de ese lugar que era Jerusalén. Pero él escogió como ministerio predicar en Judea. ¿Por qué? Porque Judea era fiel, hermanos, a su religión, a sus raíces, mientras que Jerusalén no. Se queda ahí por un momento y se establece, sin mezclarse aún con los gentiles, predicando la palabra, el reino de Dios, aunque no bautizaba, como nos dice claramente Juan. Él no bautizaba, sino sus discípulos. Y es correcto. Juan, el bautista, era el que se dedicaba a bautizar, pero bautizaba en agua. Pero venía Jesús, quien iba a bautizar en espíritu. Entonces, notemos esa y hagamos esa observación, hermanos, claramente. Se desprende aquí de esta parte de la palabra, dice, Jesús no bautizaba. Es un singular, hermanos. Y lo que quiere decir acá es que Jesús aprueba el bautismo asumiendo toda la responsabilidad del rito que se hacía antes que Él llegara. Porque hasta estas alturas, Juan debería haber estado preso o muerto. Entonces Jesús era el que iba no a bautizar, sino a ser discípulos en medio de tanta multitud. Hacía discípulos. Y era algo preocupante para los fariseos. Bastante preocupante. Lo fue con Juan el Bautista, ahora con Jesús. Porque esta vez el Señor hacía discípulos. Esta noticia definitivamente no agradó a los fariseos. En Juan 2:25, hermanos, como referencia, se nos dice, y no tiene necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe, nuestro Señor. Él sabe nuestra condición. No había necesidad que se lo diga. Por eso Él decide salir de Judea, porque esta popularidad que el Señor venía teniendo iba dándose con gran manifestación. Entonces, decide Él retirarse de Judea, huir no de la persecución, apartarse sí de la persecución. ¿Por qué? Porque Él conocía, hermanos, más que nadie es el curso natural de los acontecimientos. Él lo conocía.
y sabía cuál era la voluntad del Padre a la cual él se sujetaba. Así que él sabía que iba a entregar su vida en la cruz, pero no era el momento aún. Así que no había propósito de apresurar las cosas. Va y decide ir a Galilea a querer predicar. Pero aquí hay un tema. Palestina, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba dividida en tres partes. En el norte, Galilea; en el sur, Judea; y en el centro estaba Samaria. Interesante. Judea, y Jesús quería pasar a Galilea. Había un trecho corto. El trecho corto tenía que ser por Samaria, en medio. Y por los prejuicios, por las costumbres, por los odios seculares entre judíos y samaritanos, no se podía cruzar esa brecha rectamente. Tenía que hacerlos por el contorno, por el río Jordán, y llegar en 3 días al lugar. Pero había un propósito en el ministerio de Jesús: llegar a Samaria, sin duda alguna. Por eso Juan 4:34 nos dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces decide nuestro Señor Jesucristo ir a Galilea. Y vamos a reconstruir un poquito esta escena, hermanos, para poder entender el contexto histórico y lo que pasaba en ese momento en medio de esta trifulca, en este medio de este conflicto entre judíos y samaritanos. Jesús decide ir y toma la ruta corta. La razón, hermanos, que la mayoría no permitía cruzar Samaria era el odio que tenían los judíos a los samaritanos. Y ellos odiaban a los samaritanos. De tal manera, hermanos, que solo en las fiestas se le era permitido pasar sobre o por ese lugar, Samaria, solo en fiestas. Pero Jesús, igual, en toda su autoridad, pasa a Samaria y llega a un punto que se nos menciona en el verso 5, llega a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y se nos menciona en el verso 4, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta. Hermanos, es impresionante que en ese lugar, según el verso 5, habían recuerdos históricos importantes para los judíos y también, obviamente, para los samaritanos. Se nos dice que estaba acá la parcela de Jacob, la herencia que le da también Jacob a su hijo, también el territorio que le correspondía a José estaba ahí, y cuando José muere en Egipto, pide ser enterrado en ese lugar, de manera que había un trasfondo histórico muy especial en ese momento, entre el diálogo que se iba a dar entre Jesús y la mujer samaritana. El caso del pozo, hermanos, también es muy interesante, porque la mujer samaritana también lo resalta. Es muy hondo. Se dice que tenía 30 metros de profundidad. Y debajo de ella, del subsuelo, filtraban aguas de muchas partes. Aquel que iba a recoger agua a ese lugar tenía las herramientas, tenía el recurso para poder hacerla, porque verdaderamente era muy hondo. Las probabilidades de sacar agua ahí eran muy pocas, según el texto. Y habiendo empezado, dice, junto con los discípulos, empieza a darse y notarse, hermanos, un cambio, que pronto lo notarían los discípulos y pronto se daría con la mujer samaritana. ¿De qué se trata? Se iban a ir derrumbando barreras
se iban derrumbando, hermanos, barreras. Recuerden que habíamos dicho en un comienzo que nuestro Señor ya había predicado el reino de Dios a los judíos, quienes tenían sí el conocimiento de esta gran verdad, pero los samaritanos no. Entonces el Señor decide ir a Samaria con un propósito y empieza Él a romper esa barrera y a predicar a los gentiles, a los no judíos. Ya había poco a poco, tal vez, sin darse cuenta, hermanos, como decíamos, iban cayendo esas barreras. Mientras que Jesús estaba sentado en el pozo, esperando, una samaritana dice, vino al pozo. Eso lo encontramos en el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Cuál era la razón por la cual la mujer no podía ir a cualquier horario a tomar o a coger agua de ahí? La vida del judío era desde la mañana, desde las 6 hasta 6 de la tarde. Se nos dice la hora sexta, lo que significa que era al mediodía. Al mediodía había mucho calor y nuestro Señor Jesucristo dice que estaba cansado y con sed. La mujer de Samaria venía de una distancia bastante regular, es muy interesante, para coger agua, pero encuentra a Jesús ahí sentado. ¿Qué sería verdaderamente las razones por las cuales la mujer no podía salir con facilidad? Sería porque las mujeres en ese tiempo la tenían marginada, no solo las mujeres, también los hombres, por su religión, esa religión que divide. Lo más probable es que fuera así, ¿no? Y había esos fuertes prejuicios en ese tiempo. El caso es que la mujer llega y Jesús le pidió, como decíamos en el verso 7, dame de beber. Entonces la mujer dice, yo soy mujer, automáticamente. Yo soy mujer, dice. Y además, samaritana. Y tú eres hombre. Y además, judío. Entonces, ¿cómo es que me pides, dice, que te dé de beber? La palabra, hermanos, agua, lo vamos a encontrar, el concepto en la palabra del Señor es muy especial. En Juan 6:35 se nos dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De manera que la mujer vea a Jesús en el pozo. Jesús en obediencia hace la voluntad del Padre, en perfecta armonía, como habíamos dicho en Juan 4:34, porque él sabía y conocía la situación del hombre. Entonces aquí Cristo se propone, hermanos, a acercarse a los samaritanos a través de esta mujer. Y con esa amabilidad que le caracteriza a Jesús, le dice, dame de beber. Luego llega a ella a través de su curiosidad, porque le dice en el verso 10, si conocieras, porque tenía mucha curiosidad la mujer de saber quién era. Luego recurre ella también a sus deseos de satisfacción y descanso eterno que ella no encontraba. Por eso en el verso 14 dice, el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y recurre también a su conciencia. Mire qué interesante, hermanos, en el verso 16. Y le dice, ve, llama a tu marido. Esta victoria, hermanos, de la gracia sobre el pecado,
hacia los de Samaria, tiene un contexto particular, hermanos. El tema principal de esta historia no es la salvación, no es que no se desarrolle o se haga en ese momento. No era tanto la salvación de la mujer y de los samaritanos, el cual era el propósito, sino era el medio o el recurso que Jesucristo utilizó para llegar a los gentiles, a los samaritanos en este caso de primero. La evangelización. De eso se trata. Ese era el diálogo entre Jesús y la mujer. La evangelización. Que se manifiesta por la gloria del Señor, por supuesto. En 1 Pedro 3:15 se nos dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, hermanos, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo que dijo Jesús, ¿por qué lo dijo? En este caso, el verso 22, hermanos: vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ciertamente, la salvación venía de los judíos. Y vamos a notar en esta conversación tan particular un esquema muy parecido al de Nicodemo. La diferencia es que Nicodemo no terminó por entender a Jesús. Pero vamos a entender que la mujer samaritana logra entender después de dos afirmaciones que Jesús le hace. Entonces, le hace una afirmación y que se ve en el verso 10. El verso 10 se da una afirmación que sería bueno, y los invito, hermano, a leerlo y a escudriñarlo. El verso 10, el Señor da una afirmación. Luego, en el verso 13 y 14, nuevamente se dirige a la mujer samaritana y le da una afirmación, pero esta vez metafórica o más gráfica. En el verso 13 y 14. Entonces, en este caso, ya Jesús se ve forzado de alguna forma u otra, con esa caracterizada forma particular de evangelizar, muy eficaz, a obligar de alguna forma a la interlocutora a reaccionar. ¿Por qué? Porque alguien dijo, permítame leerlos, dice: hay ciertas verdades que una persona no puede aceptar. Tiene que descubrirlas por sí misma. Por eso es que Jesús le dice, en el verso 16, Jesús les dijo: ve, llama a tu marido. Y ella llega a su conciencia. ¿Ven la manera tan sabia como la cual llega el Señor? Sabiendo ya de antemano, como decíamos, Él conoce al hombre. Entonces, la respuesta de la mujer, hubo una tensión en la conversación, había un toque muy privado, particular, y una conversación general. Esta mujer, quien llevaba un cántaro, hermanos, de agua, urgía a ella llenar ese cántaro de agua espiritual. Y solo Jesucristo podía hacerlo. En estos versículos, hermanos, el Mesías se describe un relato poco habitual de la época. ¿Por qué? Jesús estaba en medio, hermanos, de la bifurcación de dos conflictos históricos, que era de muchos años. Pero el Señor no le interesaba por ningún momento hablar sobre ese tema político y religioso. A Él le interesaba evangelizar en ese momento a la mujer samaritana. De manera que
La capacidad de derribar las barreras la tenía él. ¿Por qué? Porque uno, hermanos, es que Juan nos grafica que Jesús tiene una necesidad. ¿Cuál? Estaba cansado y tenía sed. Por lo tanto, conocía la necesidad y por lo tanto podía ser solidario con esa necesidad, en este caso con la mujer samaritana. Jesús no está frente en realidad, hermanos, a una mujer. Está enfrente, hermanos, de una representante del conflicto que había en aquellos días. Y era una situación bastante complicada, por supuesto, pero no para nuestro Señor. Aunque no tenía conocimiento ciertamente los samaritanos pleno de Jesús, porque eso se nos dice en el verso 22, no tenía conocimiento pleno de realmente quién era Dios los samaritanos, que sí lo tenía el pueblo judío, pero ellos lo rechazaron. Por eso el Señor decide salir y predicar el Evangelio de nuestro Señor. Jesús, hermanos, tenía pleno conocimiento y no tenía un concepto realmente de Dios, decíamos, de los samaritanos, pero el Señor les mostraría a través de su palabra que Él era Cristo. Sin embargo, Juan demuestra, hermanos, aquí sutilmente, de que el Mesías, a quien hace referencia Juan, era el Hijo de Dios, el que tenía el control de todas las cosas, el que hizo que afectara también a la mujer. Esa intimidad con el Padre en sujeción, ese conocimiento del alma del hombre, es un conjunto, hermanos, de cosas increíbles en ese momento en particular. Ese diálogo tenía un trasfondo muy, muy espiritual, muy fuerte, hermanos. Y es muy interesante cuando empezamos a estudiarlo, a escudriñarlo. Bueno, de manera que pocas historias, hermanos, evangélicas nos revelan las características y actitudes de Jesús. Se nos cita acá, o se nos presenta a Jesús en toda su humanidad. Se nos presenta a Jesús en toda su simpatía, en toda su capacidad de amor, de amar, de dar. Nos presenta aquí a Jesús como el que elimina, hermanos, todas esas barreras discriminatorias. Pero había todavía una barrera más. ¿Cuál era? Era la samaritana. Era una mujer. Increíble. Pero así eran los prejuicios en ese tiempo sobre la mujer. Romanos 2, 5, 11, hermanos. Permítame leerlo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Y vida eterna a los que perseveraron en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ese es el juicio de Dios, que se nos cita en Juan 2, 5, 11. Un poquito más adelante, hermanos, se nos dice, en el verso 12, porque todas las cosas sin ley
porque todos los que son sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que hay bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, dice, son ley para sí mismas, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Subrayen eso, hermanos. Escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, cita Pablo. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo empezaba a hacer su ministerio de evangelización a través de los gentiles. Hoy en día, hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo está en nuestros corazones, tanto en los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. No hay justificación. Hay una conciencia, como dice Pablo, que los puede defender de sus razonamientos, los puede justificar de sus razonamientos. Pero ante aquel día del juicio de Dios no podrá ser posible. Así que sigamos adelante, hermanos, con temor y temblor sobre nuestra salvación. También animándonos unos a otros, porque hay la necesidad de evangelizar alrededor de todo lugar donde Dios nos pone. Hay mucha necesidad, mucha gente, hermanos, tiene sed, tiene hambre de nuestro Señor. Pero se justifica. Los judíos, hermanos, hablaban a menudo de la sed de Dios que tiene el alma humana y del agua viva que puede mitigar la sed. Jesús no estaba usando, hermanos, términos que condujeran a la necesidad o a la confusión, sino que cualquiera que tuviera una, hermanos, percepción espiritual debería entender. No lo entendió Nicodemo en su momento, pero lo logró entender la mujer samaritana. Apocalipsis 21:6 nos dice: al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. Apocalipsis 7:17. El Cordero que está en medio del trono los guiará a las fuentes de agua de vida. La promesa, hermanos, era para el pueblo escogido. Sacaría agua con gozo de las fuentes de la salvación. Esto los invito, hermano, a poder buscarlo y a leerlo. Isaías se encuentra en Isaías 12:3. En el fondo, hermanos, lo que quiero que se entienda es que la verdad fundamental en el corazón del ser humano, hay una sed, hay un hambre, hay algo que solamente Jesucristo puede satisfacer. Los hombres que no tienen aún al Señor buscan justificarse, como decía Pablo, en sus razonamientos y utilizan recursos que más que edificación los aleja de Dios. Recuerden, hermanos, recuerden, amigos míos, el Señor te ama. Cristo te ama como la mujer samaritana, no tiene prejuicios de ningún tipo y se quiere acercar a ti, dialogar contigo, dialogar de esa manera abierta, íntima, conversar y llevarte al arrepentimiento
para Él que mostrarte, hermanos, esas aguas que calmarán tu sed para llevarte a vida eterna. Urge, amados hermanos, amigos que nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Para terminar, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, muestra su amor para con todos. Dice que no hace distinción de personas. Lo vimos la prédica pasada. No hace distinción de personas y lo demuestra en esta hermosa historia entre Jesús y la mujer samaritana. El amor de Cristo no discrimina. Y ese mismo amor se esparce, hermanos, por todo el mundo a través de sus iglesias, que el Señor instituyó con un propósito. Y a través, hermanos, de la locura de la predicación. ¡Qué hermoso! A todas las naciones. Permítame, y termino con esto, citar lo que dice Agustín de Hipona. La necesidad del agua que lleva para vida eterna, dice. En todo ser humano hay ese anhelo insatisfecho, dice, e innominado. Ese vago descontento, dice, ese algo que falta, esa frustración, cita, nada borra el anhelo de eternidad que Dios ha puesto en el alma, la ley en nuestros corazones. Solo Jesucristo puede saciar esa sed. Tenemos el corazón inquieto hasta que encontramos el reposo en ti. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por tan hermosas palabras. Palabra viva y eficaz. Y con esto, hermanos, terminamos el tema de hoy. Así que los animo, hermanos, a cada uno de nosotros a familiarizarnos con la historia de hoy y evangelizar, a tener esos diálogos y no pasar esos obstáculos por nuestros prejuicios. A veces existe esa característica, pero tenemos que derrumbar barreras por la fe en nuestro Señor y lanzar la semilla para la gloria del Señor. Estamos puestos con un propósito, hermanos. No solamente es escuchar y oír, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a orar y despedirnos en este momento. Bendito Dios, a ti sea la gloria, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta el día de hoy. Yo solamente un instrumento, Señor, en medio, Señor, de nuestros hermanos, de tu iglesia, un recurso, Señor, que tú has permitido, Dios, y te agradezco este privilegio, pero en verdad lo disfruto y te pido, Dios, que sigas guardándome, protegiéndome, al igual también a mis hermanos, amados hermanos que están presentes, cada uno escuchando también a través de estas redes, estos medios de comunicación. Ya pronto confiamos, Señor, que nos vamos a encontrar presencialmente y poder abrazarnos, estrecharnos en algún momento en el Señor y poder conversar, edificarnos unos con otros y poder compartir lo que sabemos y tenemos por costumbre dentro de la iglesia de nuestro Señor, conforme al don que se le ha dado a cada uno de nosotros, siendo la cabeza Cristo y nosotros miembros del cuerpo.
Gracias, Santo Padre, por este día y bendice lo que sea para la gloria tuya, siempre, por siempre. Amén. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro.